Soy Daniel Filmus, diputado nacional, fui ministro de Educación, senador nacional y secretario de Políticas relativas a las Islas Malvinas y Atlántico Sur, y investigador del CONICET y docente de la UBA. Cuando hablamos de Malvinas estamos hablando de uno de los pocos todavía sitios colonizados que existen en el siglo XXI. No son muchos, las Naciones Unidas tienen en el Comité de Descolonización una cantidad muy limitada de situaciones coloniales. La más importante, la más grande, la de mayor extensión territorial, sigue siendo las Islas Malvinas, y estamos hablando de algo que es imposible de sostener a esta altura del desarrollo de la humanidad, que es el colonialismo. Un país, una potencia que, porque tiene preponderancia económica y militar, ocupó hace ya mucho tiempo unas islas que pertenecían a la corona española, islas que heredó la Argentina y que fueron ocupadas simplemente por ese tipo de prepotencia militar y económica. Los argentinos tenemos plena conciencia de lo que ocurre con Malvinas. Yo creo que los argentinos, desde que nacemos, lo llevamos toda la vida, tenemos conciencia de que hay una parte de nuestro territorio, por ejemplo el 25 de mayo o el 9 de julio, cuando nosotros tenemos fechas patrias, hay una parte de nuestro territorio que todavía no está completa. Somos uno de los pocos países, yo te diría, en el mundo, no más de 20 países que tienen una parte ocupada por otra nación. Pero los argentinos son conscientes, y es una cuestión natural. Cuando vos vas a la cancha, cuando vos hablas con cualquiera, el tema que sale con los británicos y el que sale respecto de un sentimiento nacional es el tema de Malvinas. Yo creo que, por suerte, es fundamentalmente el sistema educativo ha transmitido de generación en generación esta idea de que las Malvinas son argentinas y se expresa cotidianamente. Son muy pocos los argentinos que pueden cuestionar esta demanda territorial que tenemos de restitución de nuestra soberanía. Me parece que el neoliberalismo, históricamente, y las dictaduras militares han hecho todo lo posible para que se olvide este reclamo. Y me parece que el pueblo argentino lo tiene muy presente, no lo deja caer de ninguna manera, y después del 82 ha incorporado a ese reclamo el dolor justamente por los argentinos que en la confrontación bélica quedaron allí. Durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, tuvo desde el primer discurso, cuando Néstor asume como presidente, el tema de Malvinas en una cuestión central de la política internacional y de la reivindicación soberana. En el discurso, Néstor, recuerdo que me llamó la atención con la fuerza que lo planteó. Venimos desde el sur de la patria, de la tierra de la cultura malvinera y los hielos continentales, y sostendremos inclaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Lo plantea como un objetivo central que repitió en todos los discursos de las Naciones Unidas y que Cristina también lo llevó adelante, también en todos los discursos, tanto en la Cámara todos los años, como en el momento de presentar el tema de Naciones Unidas, a tal punto que Cristina fue la primera presidenta que fue al Comité de Descolonización, rodeada de diputados y senadores de todas las fuerzas políticas, a expresar esta demanda. Las Naciones Unidas han reconocido que es esta una situación colonial por parte del Reino Unido. Es también una causa regional y global porque están militarizando el Atlántico Sur una vez más.
De ahí en adelante, la política de Malvinas tuvo un eje central, por eso la Secretaría es casi un resultado natural. Si pensamos que el último avance institucional que había habido lo había hecho el general Perón en la década del 40, cuando crea la Secretaría, creo que la Dirección Nacional en aquel momento, de Antártida, Islas del Atlántico Sur, y que incorporaba a Malvinas, ¿no? Es realmente un hecho central que canalizó, en cierto sentido, un avance que habíamos tenido también en el Congreso de la Nación. Yo venía de ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la Nación, un congreso que votó leyes claves en torno a la soberanía. La primera y fundamental fueron las leyes vinculadas a la defensa de los recursos naturales que hay en el Atlántico Sur. Ese es uno de los temas más graves, porque mientras que yo estoy hablando con vos, mientras que todos reflexionamos sobre Malvinas, los británicos se siguen llevando nuestras riquezas y atentan contra el equilibrio ecológico de la región. Por eso, una de las leyes más importantes fue elevar a categoría de delito penal llevarse los hidrocarburos u otras riquezas, o explorar inclusive, y fue llevado a juicio las empresas que están allí en Malvinas, y una jueza dictaminó embargar e investigar a los directivos de esas empresas. Yo creo que ese fue el hecho más importante y el que desencadenó la preocupación principal de los británicos, y parte de esa preocupación se disipó últimamente porque el gobierno actual frenó absolutamente todas las causas. Insisto, mientras que hablamos nosotros en un lugar que es tan argentino como el Obelisco, está aquí tan cerca, se están llevando lo que es de los argentinos y depredando, como es en el caso de la pesca, y atentando contra la biodiversidad, que es uno de los elementos que corremos el riesgo de perder para siempre. A partir de la asunción del gobierno de Mauricio Macri ocurrieron varios hechos inéditos para el país. El primero es que es la primera vez que un presidente asume sin mencionar la temática Malvinas como un eje central. Hace pocos días también dio el discurso iniciando las sesiones del presente año, y tampoco mencionó el tema de Malvinas. Realmente estas cuestiones, que pueden parecer de detalle, son fundamentales porque claramente los países del mundo, en particular el Reino Unido, toma cuenta de cuáles son las prioridades del gobierno argentino y que esto ha desaparecido. Así que en consonancia con ello y con la justificación de políticas de ajuste, sacaron la Secretaría de Malvinas y nunca más se escuchó hablar del tema de Malvinas, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Entonces, la no presencia de Malvinas en la política tiene su reflejo en la eliminación de la Secretaría, pero en muchos aspectos más, por ejemplo en el tema de los planes de estudio, por ejemplo en el tema de Argentina en el Concierto de las Naciones. Yo refería hace un rato respecto de la importancia que tuvo haber avanzado con los juicios. Bueno, hay que decir, Argentina había logrado en el G77 más China que 133 países digan que es ilegal que Reino Unido se lleve los recursos naturales de Malvinas. Apenas unos días después del discurso de la presidenta Cristina Fernández ante el Pleno de Naciones Unidas, los 130 cancilleres del Grupo de los 77 y China reclamaron por primera vez de manera unánime a Gran Bretaña que acate las resoluciones internacionales y reanude las negociaciones por la soberanía en Malvinas. Para el embajador argentino ante la ONU, Jorge Argüello, la postura asumida por el bloque es un claro paso adelante y señala la preocupación de los países en desarrollo porque una potencia colonial como es el Reino Unido continúa impunemente con la extracción de los recursos naturales en aguas del Atlántico Sur. Esto fue declaración del G77 más China, los países del tercer mundo, 133, mayoría de Naciones Unidas, durante los años del kirchnerismo. Increíblemente, el propio gobierno argentino, una cosa nunca vista, bajó esas banderas en la última reunión del G77. Entonces ya no aparece este reclamo entre los reclamos argentinos. Es grave que no aparezca, pero más grave es que se haya sacado, porque deja sentado para el futuro que a Argentina no le preocupa que la biodiversidad, la riqueza del agua, la pesca, los hidrocarburos de esa zona, que son
como lo ha dicho Naciones Unidas, parte de la plataforma continental argentina, se puedan llevar libremente. Este gobierno, yo lo escribí hace un tiempo, tiene una especie de síndrome de Estocolmo. Cree que si sonríe y le gusta a los países centrales nos van a ayudar, van a colaborar y van a dar una mano para que la Argentina sea un país más desarrollado. Bueno, al otro día que volvió de la entrevista con Trump nos cerraron el ingreso del biodiesel, al otro día que volvió de Europa todavía la Unión Europea para entrar al Mercosur se niega a recibir ni siquiera los productos primarios de nuestra región. La verdad es que capitales no ha llegado ninguna, así que por más que sonría y entregue absolutamente todo Macri, la política de los países centrales se rige por otras preocupaciones y no por la idea de que si nosotros les hacemos favores ellos pueden tener una actitud más cercana. Argentina quiere seducir a Reino Unido bajando las banderas de la soberanía. El ejemplo más claro y más grave es el comunicado conjunto que firmaron con Reino Unido, que es un acuerdo encubierto, lo ha dicho la propia, en aquel momento, Lelita Carrió, que fue presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, nos ha convocado a nosotros para que reafirmáramos como expertos en este tema de que en realidad se trata de un acuerdo encubierto que se firmó como comunicado conjunto a los solos efectos que no tenga que pasar por el Congreso de la Nación, porque no puede pasar por el Congreso de la Nación porque ni los propios miembros de Cambiemos lo hubieran acompañado. ¿Qué se dice en ese comunicado encubierto? Bueno, que Argentina es la que presenta los obstáculos respecto de la explotación de los recursos económicos de las islas y el desarrollo de las islas, y Argentina se compromete a remover los obstáculos, es decir, a sacar las leyes de las que hablábamos anteriormente. Y lo que es más grave es que Argentina también se compromete a buscar mecanismos de vinculación con el continente de las islas que pasen por otros países que no sean la Argentina. Estamos en condiciones de que haya vuelos directos entre el continente, no tenemos ninguna intención en aislar a las islas. De hecho, todos los cruceros que van a las islas pasan por la Argentina. A la Argentina, mientras que le pidan permiso a la Argentina para ir, no tienen ningún problema porque es en territorio argentino, pero nosotros somos conscientes que un vuelo de la Argentina a Malvinas es un vuelo de cabotaje. Entonces no tiene ningún sentido que nosotros tengamos vedado hacer un vuelo de cabotaje y que demos razón a los británicos de que los vuelos vayan desde otros países. Si lo que preocupa es la comunicación, ¿por qué no pasar por nuestro territorio para ir a nuestro territorio? Porque claramente estamos hablando de territorio argentino. Entonces, todas las demandas británicas son concedidas por el gobierno argentino actual. Ninguna de las argentinas está puesta nunca en el debate. Siempre se aduce la sombrilla, el paraguas de la soberanía que está estipulado en los acuerdos de los 90, pero nunca se coloca como tema de discusión. Dicho sea de paso, en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner tiramos abajo los acuerdos de pesca y los acuerdos petroleros, justamente por esto, porque Reino Unido ni siquiera esos acuerdos los cumplía. Entonces, claramente este gobierno tira atrás los avances que nosotros hemos logrado a los efectos de esta política de seducción que supone que nosotros vamos a estar en mejores condiciones si cedemos la demanda de soberanía. La política que es muy importante y es decisiva, que es la política cultural respecto de Malvinas, que son las políticas que determinan que el tema Malvinas tiene que estar presente en la cultura argentina y en todos los aspectos. ¿Cómo un país define si la política de Malvinas tiene que transmitirse de una generación a otra? Bueno, hay que ir al currículum, hay que ir al sistema educativo. Me tocó ser ministro de Educación en aquel momento cuando enviamos al Congreso el proyecto de ley de educación nacional que incorpora Malvinas como obligatorio para estudiar en todos los niveles y en todas las provincias, transversalmente en el sistema educativo argentino. El primero que lo había hecho, pero lo había hecho no a través de una ley, había sido también el general Perón, que había incorporado a los libros de lectura el tema Malvinas en la década del 50. Nosotros lo hicimos a través de una ley porque no puede quedar librado a una provincia
o a la voluntad de un docente si Malvinas es un tema sustantivo o no. A pesar de que la ley, que la Constitución dice que los contenidos no tienen que ser fijados por leyes, nosotros fijamos eso no como un contenido, sino como un valor, como el tema de derechos humanos o el tema de integración latinoamericana o como el tema de aceptación de la pluralidad cultural con los pueblos originarios. Eso se fijó y se votó por unanimidad. Entonces, por un lado está la política que llevamos adelante del punto de vista cultural, que después tuvo su correlato en muchas otras decisiones, para mencionar una, la creación del Museo de Malvinas. Y, hay que decirlo también, en el comienzo de una epopeya que acaba de terminar hace poco tiempo, y la verdad que eso es importante porque este gobierno tuvo continuidad respecto del gobierno anterior, respecto de la identificación de los soldados argentinos en el cementerio de Darwin. Realmente es importantísimo porque fue una iniciativa de nuestra presidenta a pedido de los familiares que llevamos nosotros a la Cruz Roja, que recogimos el ADN durante largos años de todos los familiares, o de buena parte de los familiares de quienes están enterrados ahí, y en este gobierno, aunque no lo reconoce, pero tuvo la finalización de un proceso de mucho tiempo. No importa, saludamos que ese proceso pudo llevarse adelante y las madres pueden saber dónde llevar las flores para las tumbas de sus hijos, que hasta el momento muchas de ellas no lo sabían. El segundo elemento fue uno de los decisivos, que fue la presión internacional respecto de Malvinas. Ese balance es muy positivo. Organismos como la CELAC o la UNASUR, pero el G77 más China, y por primera vez dos organismos que hasta el momento nunca se habían expedido, como es la Cumbre de Países Africanos y la Cumbre de los Países Árabes, por primera vez incluyeron en sus declaraciones finales la solidaridad con Argentina. Esto realmente fue un hecho novedoso y que preocupó profundamente a los británicos. Así que a nivel internacional hubo un despliegue como nunca de la diplomacia argentina, que tuvo logros enormes, entre otros los del Comité de Descolonización todos los años, que insiste en la aplicación de la Resolución de Naciones Unidas, la 2075, que es la que nosotros defendemos fuertemente. Y el tercer aspecto y último que quiero mencionar es el jurídico, los avances que hemos tenido respecto de los juicios concretos a las empresas y a aquellos que tanto en el campo de la pesca como en el campo del petróleo están haciendo los británicos. Quiero combinar el segundo con el tercero para terminar. Por primera vez, un país hermano, Bolivia, en la declaración que firmaron Evo Morales y Cristina Fernández de Kirchner, dice que antes de entregar una licitación hidrocarburífera, va a tener en cuenta si esas empresas operan o no en Malvinas. En nuestro continente hay otro tema, el tema Malvinas. Yo quiero decirles, hermanas y hermanos, con las disculpas de Argentina, Malvinas, yo siento que no solamente de Argentina, es de América Latina Malvinas. ¿Cómo es posible de tantos miles de kilómetros vengan a controlar una isla que está cerca a nuestro continente? Eso tiene que terminar. Si esto ocurriera, este gesto solidario de Bolivia, que también lo acompañó Venezuela, ocurriera en todos los países petroleros del mundo, estamos seguros que nosotros recuperaríamos mucho más rápido la soberanía, porque el único interés que tienen los británicos, junto con tener la base militar, la cercanía a la geopolítica de la Antártida, es llevarse lo que es argentino, que son nuestros recursos naturales. Así como la década anterior fue la década que va a ser evaluada como la de mayores avances respecto de la restitución del territorio de la potestad argentina sobre el territorio de Malvinas, la restitución
del ejercicio de la soberanía, después del 82, sin lugar a dudas, ha sido la década más importante de avances. Lo que estamos viendo estos 2 años, un poco más del gobierno de Macri y esta nueva situación de América Latina, van a ser vistas siempre como épocas de retroceso. Basta ver las declaraciones de los organismos internacionales que Argentina reclama. El tema de Malvinas vuelve a estar presente siempre, es parte de la Constitución argentina, la cláusula número 1 transitoria plantea este tema, así que no puede el gobierno de Macri desatenderla de ninguna manera, ni quitarla de las resoluciones de los organismos internacionales, pero actualmente lo hace con una liviandad enorme y sin colocar como un eje central de nuestras políticas. A tal punto que uno ve que los británicos se envalentonan una y otra vez y reclaman para que Argentina tenga más concesiones y que América Latina deje de apoyarnos de la manera que lo hizo. Entre otras cuestiones, el gobierno de Temer, nosotros ya habíamos logrado que los aviones militares que salían o volvían de Malvinas no pudieran aterrizar en territorio de los países del Mercosur. Hoy en día vemos denuncias en todo momento en el diario que vuelve a ocurrir y vemos también con preocupación que el tema de Malvinas empieza a dejar de ser un eje central para América Latina, para los gobiernos de América Latina. Pero estamos seguros que los pueblos latinoamericanos y el pueblo argentino, más allá de este interregno de retorno de las políticas neoliberales y colonialistas, va a volver a estar hermanado en torno a algo que América Latina no puede permitir. Una parte de nuestro continente está en manos británicas, una parte de nuestro continente está en manos de una potencia colonial. No hay lugar en el siglo XXI para ese tipo de situaciones, así que yo diría que justamente a la larga o a la corta es una situación colonial que se va a resolver favorablemente para Argentina por una sola razón, que es la razón que tiene nuestro pueblo.